semanal. Como ustedes saben, estamos aquí todos los jueves a las 5 de la tarde, súper puntuales con la oficina de abogados de The Cruz Law Office, y le damos la bienvenida al abogado Narciso Cruz. También aquí está Bacon con su nuevo juguete, está muy distraído. Laura, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos temas de noticias. Como siempre, Trump nos da muchísimo material para estar aquí compartiendo con ustedes lo último en temas de noticias de inmigración, lo que está diciendo Trump, lo que se dio a conocer el día de hoy en la Casa Blanca. Aquí se les preparó un resumen para que ustedes sepan qué es lo que está pasando, y más adelante les vamos a explicar y vamos a hablar de un punto en particular. El nuevo plan migratorio del presidente Donald Trump pretende fomentar la competitividad económica de Estados Unidos, poniendo énfasis en el ingreso de inmigrantes jóvenes y los que tienen altos niveles de educación y destrezas laborales. La propuesta que Trump lanzó formalmente hoy durante un discurso en la Casa Blanca fue ideada por su yerno y principal asesor político. El plan migratorio tiene 6 metas, que son resguardar las fronteras, proteger los salarios de los estadounidenses, atraer y retener a los mejores profesionales, reunificar a las familias, proveer mano de obra calificada y preservar los valores humanitarios. Los principales puntos del plan migratorio que deberá ser aprobado por el Congreso son los siguientes: más profesionales y menos familias. Se mantiene el nivel actual de 1.1 millones de visas de residencia permanente o green cards, pero reconfigurando cuántos y quiénes entran a Estados Unidos en diversas categorías. El plan reduce por la mitad las visas por vínculos familiares, pasando de un 66% a un 33%, y aumenta las visas por trabajo del 12% al 57%. También reduce del 22 al 10% las visas por razones humanitarias y mediante la lotería de visas. Se dará prioridad a personas con talentos extraordinarios como científicos y premios Nobel, y a inmigrantes con profesiones y vocaciones especializadas, como por ejemplo en el campo de la salud y medicina, y a estudiantes excepcionales. Se establecerá también un sistema de puntos con base a la edad, dominio del idioma inglés, oferta de empleo y diploma universitario o vocacional. Se mantiene sin cambios la distribución de visas no inmigrantes. Otro punto en el que hizo énfasis el presidente fue la seguridad fronteriza. Dice que no habrá un gran muro de costa a costa, sino barreras físicas, muros o vallas en 33 tramos estratégicos de la frontera sur. Además, dijo que habrá un despliegue rápido de infraestructura de seguridad en los puntos de entrada y alrededores de la frontera. Se destinarán más recursos para la inspección de bienes y personas en los puertos de entrada. Además, habrá adjudicación expedita de casos de asilo legítimos. Además, permitir la continua deportación expedita de quienes cruzan ilegalmente la frontera. Imponer sanciones criminales a quienes ayuden a narcotraficantes, y se establecerá un fondo sostenible para modernizar toda la infraestructura de la frontera y los puertos de entrada. Algo que llamó la atención fue las omisiones que hubo del plan reformista, que no ofreció soluciones para los soñadores o dreamers amparados bajo el programa de acción diferida DACA. Tampoco incluyó a los beneficiarios del programa de estatus de protección temporal TPS, y no se ofreció una forma de legalizar a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran en los Estados Unidos. Laura, hay muchos temas que podemos empacar aquí, pero realmente quiero concentrarme en un tema. ¿Cuál va a ser el tema de la plática de hoy? Bueno, el tema de que más recibimos nosotros preguntas, y tiene que ver con el tema laboral, con el tema del programa del E-Verify, el tema de los seguros sociales, porque mucha gente aquí que está indocumentada utiliza seguros sociales que son falsos o que pertenecen a otra persona. Pues nosotros no somos quien para juzgar que una persona haga esto, porque uno entiende también la necesidad con la que una persona necesita trabajar para poderse mantener y subsistir, pero de todas formas Narciso nos va a hablar de cómo se va a poner más difícil en caso de que pues se pueda hacer esta ley de que sea obligatorio, de que el E-Verify, los empleadores tengan que correrlo en los seguros sociales. Claro que sí, Laura. Algo que todo el mundo tiene en común es que todos tenemos un trabajo, todos tenemos que sobrevivir, y obviamente si hay gente aquí en este país que no tiene la oportunidad de trabajo, el derecho de trabajar, porque no tienen los documentos para trabajar, pero obviamente pues no hay para qué esconder. La realidad es que muchas de estas gentes, si está trabajando, si está sobreviviendo, está pagando su renta. La Corte de Inmigración quiere comprobantes de impuestos. La Corte de Inmigración sabe que estas gentes está trabajando. Yo
tengo varios casos de corte de inmigración. El juez de inmigración se enoja cuando la persona no hace sus impuestos porque todo el mundo ya sabe que los inmigrantes pues trabajan. Y muchos pagan impuestos también, muchos son indocumentados y están trabajando de pronto con documentos, como les dicen coloquialmente en México, chuecos, pero de todas formas están pagando impuestos. Exactamente, pero ahorita hay algo que va a ser ganándose la vida, trayendo pues dinero a la casa un poco más difícil, y es el tema de E-Verify. Laura, rapidito te voy a decir un poco de este tema. E-Verify es un sistema a través del internet que un patrón se puede meter y verificar como en unos 2 minutitos si la persona, base sus documentos, su seguro social, su nombre y sus datos, tiene el derecho de trabajar aquí adentro de los Estados Unidos o no tiene el derecho de trabajar aquí. En otras palabras, si acaso los documentos si están buenos. En otras palabras, E-Verify verifica si la persona tiene algo falso o no. Obviamente no es así que completamente es algo perfecto, sí hace errores E-Verify. Algunas veces tú ya sabes, Laura, que la gente se casa y hace pues un acta de matrimonio. El nombre que tiene nuevo a través de su matrimonio, cambian de apellido. Correcto, no es el nombre que tienen en su carta de seguro social. E-Verify le da un mensaje pues al tema de inmigración y también al Departamento de Seguro Social, y si no hay un match, entonces realmente agarran una carta diciendo que no verificaron esto, que no tienen pues esta posibilidad. Ese es el tema de E-Verify. Y entonces para la gente que quizás usa documentos y no tiene documentos falsos, pues estos obviamente los van a eliminar completamente del sistema para trabajar en un trabajo. Y puede ser riesgoso también, Narciso, de pronto en caso de que una persona esté trabajando con un seguro social falso, que se presente a un empleo y le corran este seguro social con el E-Verify y se den cuenta que es falso y pronto lo denuncien o algo así. ¿Puede pasar? Es riesgoso eso, siempre usando documentos chuecos, usando documentos falsos. Laura, yo he tenido mucha gente quien ha sido arrestado por la agencia de ICE, por la agencia de la patrulla de las aduanas, y es mucho más mejor pues siendo arrestado con un documento que no tengas documentos en vez de tomar o tener documentos falsos. Pero a la vez también, más que nada, uno puede argumentar que esos documentos falsos no son suficientes para enseñar que alguien está clamando la ciudadanía. Por ejemplo, Laura, la aplicación que todo el mundo completa cuando quiere un trabajo, y lo podemos poner en la pantalla, es este I-9, el I-9. Y este formulario es un formulario del gobierno federal que una persona tiene que completar. Aquí hay una cajita donde dice si tú eres un ciudadano americano. Ahora, la pregunta y el miedo que quizás tiene alguna gente es que si yo le pongo una X aquí, estoy clamando la ciudadanía. Bueno, la Corte de Inmigración, la Corte de Apelaciones dijo que no es un reclamo a la ciudadanía. Esto no es suficiente para eso. Una persona, si acaso a un punto todavía tiene la oportunidad de hacerse residente aquí adentro de los Estados Unidos, sí lo va a poder hacer, si acaso hizo ¿Qué puede alegar ahí en ese caso, Narciso, de que digamos alguien indocumentado tache allí, escoja esa opción de que es ciudadano? Puede decir que no entendió bien la pregunta, se equivocó, no vio. Bueno, la cosa aquí es que puede alegar lo que pueda alegar, pero no estamos aquí para inventarles una defensa a la persona. Pues sí, claro. Obviamente no es un trabajo de un abogado decirlo, oh, esto es lo que vamos a decir para nuestro reclamo de asilo. Pero igual sí le puede pasar a una persona de pronto que no sepa mucho inglés y decir, la verdad no entendí la pregunta, y de verdad sí se puede equivocar. O sea, sí puede pasar, y está bueno también que no sea como que lo considere un delito, porque sí puede pasar que de verdad sea una equivocación. Obviamente, Laura, y también abogados han usado eso. Obviamente yo he tenido varios casos. Aquí una de las preguntas dice si tú eres un ciudadano o un nacional de los Estados Unidos. ¿Qué significa un national de US? Pues tú ya sabes, Laura, que tenemos muchos territorios que son de los Estados Unidos. Por ejemplo, Puerto Rico, tenemos también a Guam, tenemos otros territorios donde la gente realmente pues se consideran y deben de ser considerados, porque es la ley, nacionales de los Estados Unidos. Técnicamente son ciudadanos americanos ellos, y entonces mucha gente no sabe esas cosas y alguna gente se confunde, y entonces es algo un poco raro.
Bueno, Narciso, aquí viene una pregunta que muchas personas nos la han hecho llegar a través de las redes sociales. Para los que apenas están conectando, les recuerdo que somos desde Cruz Law Office, una oficina de abogados que está en el sur de California. Y para los que se quieran contactar con el abogado Narciso y hacerle alguna consulta, pueden llamar a este teléfono que aparece allí en pantalla para que accedan a la asesoría a distancia por teléfono. Allí les indican cuál es el valor, cómo pagarlo y cómo acceder a este servicio, que está buenísimo. Y las consultas aquí en esta oficina son gratis, sin compromiso. Estamos aquí en San Diego, California. También si no están en San Diego, no se preocupen porque tenemos un servicio, ¿correcto, Laura? Así es, el servicio de la videollamada o la llamada telefónica. Allí está entonces el número de teléfono para que accedan a ese servicio. Ese servicio sí tiene un precio, tiene un valor, pero vale muchísimo la pena porque es la oportunidad de hablar con un abogado experto que tiene muchos años hablando de temas de inmigración y defendiendo inmigrantes aquí en Estados Unidos, y ustedes tienen la posibilidad de hablar con él sin importar que estén en otro país o estén en cualquier otro estado de aquí, de los Estados Unidos. Entonces, Narciso, hay una pregunta que nos hacen llegar mucho y tiene que ver con la diferencia entre usar un seguro social falso y usar un seguro social que le pertenece a otra persona. ¿A qué me refiero yo? Un seguro social falso es que te inventaste un número y tienes un papel que tiene un número que simplemente no existe, es una cosa inventada y no le pertenece a nadie. Eso es un seguro social falso. Cuando estás usando un seguro social de otra persona, es como que te estás haciendo pasar por otra persona, estás suplantando la identidad de esa otra persona. Narciso, ¿hay diferencia en ambas cosas? Claro que sí, Laura. La diferencia es que pueden traer consecuencias legales. Una de las consecuencias legales muy altas puede ser que te ponen un cargo criminal de robo de identidad, y eso sería muy grave. No nada más vas a tener problemas de inmigración que quizás traiga a tu puerta una deportación, pero al mismo tiempo puedes traer cargos criminales y tu libertad puede estar en juego ahora, y eso sería algo terrible. Dependiendo en cómo ve cuál es la agencia, obviamente esto me recuerda de uno de esos memes que leí, Border Patrol's hiring, y una persona respondió con eso. Lo ponemos en la pantalla aquí, pero sí. La cosa es que depende en qué tipo de trabajo la persona se está metiendo acerca de qué va a hacer. Una persona obviamente no sería tan loco para aplicar a una agencia de gobierno con documentos de otra persona por el hecho que obviamente te estás metiendo en la boca del lobo, y lo que resulta no nada más es que te metas en un proceso de deportación, pero también cargos criminales. La cosa ahorita, Laura, es que E-Verify no es un sistema que es mandatorio ahorita, es un sistema que es opcional para mucha gente que quiere participar en ese sistema. La manera que ellos mueven o hablan de este sistema es que asegura que los Estados Unidos no le quite trabajos a la gente que tiene el derecho de trabajar, y mantiene a la gente que tiene el derecho de trabajar con trabajos, y a los indocumentados que no tienen el derecho de trabajar sin trabajos. Es la manera que ellos promoten este sistema. Pero la realidad, Laura, te voy a decir algo muy verdadero, muy verdad aquí, es que la verdad es que mucha de la gente que agarra a los trabajadores que no tienen estatus legal, muchas de las veces ya saben que no tienen estatus legal, y es por eso que ellos ya quieren un poco pagarles menos, hacerles trabajar mucho más tiempo, no darles beneficios que una persona que tenga un trabajo y quizás tenga el payroll y tenga time off, tenga todos estos beneficios, quitarles esos beneficios. Ese es el problema que tenemos aquí. Y que se presta también para una explotación laboral, en cierto modo. Correcto, pero eso no es un sistema que realmente va a componer el problema, porque siempre vamos a tener gente que quiere estos trabajadores y obviamente no les va a pagar correctamente, y eso no es para tener una respuesta para ese asunto. La otra cosa, Laura, es que E-Verify tiene errores. Obviamente ellos anuncian que quizás un porcentaje, nada más un porcentaje de errores ocurren, y de ese un porcentaje de los errores que ellos más que nada componen son muy, muy mínimos. Y la cosa aquí es que no sé, porque un porcentaje, cuando estamos hablando de todos los Estados Unidos, un porcentaje no es un porcentaje, pero estamos hablando de millones de gente ahora que quizás E-Verify hace un error, no estaba correcto en ese error, y ahora una persona está en unas circunstancias donde se rasca la cabeza o tiene que ver qué va a hacer por el hecho que no es justo que E-Verify les dijo que no tenían el derecho de trabajar
pagar cuando realmente sí lo tenían. La otra cosa, Laura, que te quiero comentar de este tema es que E-Verify también es un sistema que colecta información. Tú estás dándoles datos a ellos y ellos lo mantienen en el Internet. Yo soy un fan de no tener tantas cosas afuera, como mi nombre, mi seguro social. Hay muchas cosas y un sistema que realmente está obteniendo toda mi información, existe, el gobierno lo tiene. No me cae tan bien porque se le pueden dar a ICE, ¿no? Correcto. ICE también hace sus chequeos con el E-Verify. Súper fácil de agarrar, imagínate. Correcto. Todas las personas que no hayan pasado el E-Verify, ahí pueden agarrar una lista y empezar a investigarlas y darse cuenta que son indocumentados. Listo, Laura. La cosa aquí es que ahora cambiando un poco el tema de qué pasa si acaso una persona usa un seguro social falso, robado. ¿Qué pasa si un patrón agarra a una persona indocumentada? ¿Qué son las consecuencias? Obviamente la agencia de ICE sí hace sus chequeos, algo llamado audit. ¿Cómo se dice esa palabra en español? ¿Qué cosa? Audit. Por ejemplo, te está revisando. Como una auditoría. Correcto. Auditoría. Más que nada Claro, van y revisan todos los papeles, la documentación de las personas que tienes contratadas y miran que estás contratando gente que no tiene... Correcto, y algunas veces ellos le hacen un audit a un empleador, un patrón, y le dicen, tenemos muchas preguntas acerca de los documentos que metiste de tu trabajador, de esta persona, queremos hablar contigo y queremos que nos des mucho más documentos, y les dan una orden judicial que tienen que someter esos documentos en unos 3 días o más. Y eso sí puede ser problemático, porque el problema que puede suceder aquí es que ahora la persona quien más que nada agarró el trabajador va a tener problemas y quizás multas por el hecho que agarró estos tipos de trabajadores. Bueno, Narciso, y viene otra pregunta, porque bueno, aquí estamos hablando de la relación empleador-empleado y lo que puede pasar para ambas partes, pero digamos que una persona, no sea empleada, sino que sea su propio patrón, o sea, su propio jefe, y quiera abrir un negocio o quiera ser independiente. ¿Qué pasa con esta persona si es indocumentada? ¿Esta persona no necesita obligatoriamente tener un social o puede trabajar sin ni siquiera tener un social por ser independiente y no tener que... Laura, esto es una pregunta muy complicada. Es una pregunta que yo personalmente ni sé la respuesta. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en conflicto aquí. Alguien trabajando por su propia cuenta y no teniendo un patrón donde necesita que someter su identificación, un seguro social, y agarra trabajos, reporta sus impuestos y pues no hay problema, obviamente. Pero pues la pregunta es que si eso es empleo legal, es algo que uno... tiene que realmente hay como un espacio gris allí, ¿no? Que es como Correcto. Ni blanco ni negro, o sea, está como un espacio gris allí en la ley, porque uno escucha mucho, lo que uno lee en internet, a veces hablan mucho del IT number, siempre están hablando del IT number, que a veces la gente lo puede obtener, que es más fácil de obtener y que con eso es que hacen lo de sus impuestos, que es lo que uno escucha como que la gente hace. Pero me imagino que es porque precisamente para agarrar el IT number no necesitas tantos requerimientos, no sé. Correcto, Laura. Y hablando del IT number, ¿qué es un IT number? ¿Tú sabes? El IT number creo que es para registrar como una empresa, ¿no? Es un número de identificación. Normalmente no es para registrar una empresa, es para registrar una persona. Es otro modo de identificación para los impuestos, en vez de usar el seguro social. En otras palabras, aquí sí, pues yo soy una persona quien hace mis impuestos. Yo puedo ir a la red de internet, la página de internet del servicio de impuestos, el IRS, y pedir por un ITIN number, un personal tax identification number, individual tax identification number, y eso puedo hacer mis impuestos con ese número. La ley requiere que hagas impuestos. Agarrar un ITIN number no es algo contra la ley. Una persona puede hacer eso y lo debe de hacer, especialmente si tiene la obligación de pagar sus impuestos. Claro. No debe de hacer impuestos con un seguro falso, con un seguro que no pertenece a ellos.
Pero que la gente tampoco se confunda que por el hecho de que estén indocumentados aquí en Estados Unidos y puedan acceder a obtener un ITIN number, eso no les da el derecho de trabajar, de todas maneras, ¿no? Correcto. El ITIN number no es un seguro social para trabajar. El ITIN number es para impuestos. Obviamente hay otras organizaciones que pueden usar el ITIN number en vez de un seguro social, y esas organizaciones también son como abrir una cuenta de banco, quizás rentar un apartamento si acaso la persona requiera un tipo de identificación para ese tema. Bueno, Narciso, nosotros sabemos que muchas personas de las que nos ven a esta hora y mucha gente que se conecta, pues obviamente son inmigrantes, y nosotros sabemos que hay una gran mayoría de inmigrantes que lamentablemente pues están aquí en Estados Unidos sin tener un estatus legal, y entonces están trabajando de manera indocumentada, o tienen un seguro falso, o un seguro que alguien les prestó, o un seguro que se inventaron, porque sabemos que necesitan trabajar y pues nosotros no juzgamos que las personas tengan que hacer eso. Pero Narciso, ¿qué pasa si una persona va en su carro o está en un trabajo y hay una redada de ICE y a la persona la agarran? ¿Tú tienes de pronto consejos que la persona deba seguir para no hundirse más en caso de que la agarren con un seguro falso? Pues la cosa más importante que una persona debe de saber durante un contacto con una agencia policíaca es que ellos tienen derecho de mantenerse en silencio y no hablar, no comunicar, obviamente ser respetuoso con los agentes, pero al mismo tiempo una persona no está obligado a decirle, oh sí, estoy indocumentado y uso seguros falsos. No, nadie te dice o te obliga a decir esas cosas. El mejor consejo es que no compartes esa información. O sea que una persona igual si la agarran con un seguro falso, o sea, que se quede callado y no se ponga a decir nada hasta que hable con un abogado, ¿no? Así le pregunten, no tiene la obligación de responder si correcto. Es ¿de quién seguro falso es esto? ¿Para qué lo usas? ¿A dónde los estás usando? ¿A dónde lo agarraste? ¿Quién te lo vendió? Esas cosas no se deben de responder hasta que agarres el consejo de un abogado, y no debes de participar en esa plática con un oficial policíaco, sea una agencia de ICE, de Border Patrol, no importa, no deben de compartir esa información. Bueno, Narciso, y en caso de que la persona pues sí le logren comprobar que tenía un seguro falso y le hagan lo condenen por este delito, esta persona en algún momento, si se casa con un ciudadano o pasa algo que alguien lo puede pedir, puede hacer una petición, ¿esta persona va a poder arreglar su situación migratoria, o este hecho de que lo hayan condenado por este delito de usar un seguro falso a otra persona, esto hace que no tenga probabilidades migratorias en Estados Unidos? Esa es una pregunta muy complicada, y yo pienso que es una pregunta donde un abogado tiene que hacer un assessment individualmente acerca del caso, porque muchas veces te pueden acusar de robo de identidad o usando documentos o vendiendo documentos falsos, pero al fin del día cada caso es diferente, depende de la sentencia que le dan y depende qué nivel de crimen es, por ejemplo, felonía, un delito menor. Cada caso es diferente. Un abogado que tenga varias consultas, normalmente viene con un cliente y se sienta el cliente, abogado, me dieron no sé qué, pero me arrestaron y pues no pienso que es tan grave porque fueron 3 días, me dice que fue robo, pero nada más hice 3 días en la cárcel y me dejaron ir. Pues eso me preocupa bastante. Yo quiero saber exactamente qué cargo te dieron, quiero ver más que nada el cambio de la culpabilidad, las cosas que tú admitiste cuando te hiciste culpable, el tipo de castigo, el código penal, y para definitivamente determinar si acaso es algo que te va a afectar o realmente no tiene ningún efecto. O sea que lo que tú dices es que cada caso es diferente, y lo ideal es que la persona contacte a un abogado y le exponga su caso, y que el abogado ya en base a ese caso en particular pues determine si le va a perjudicar o no, ¿correcto? Es correcto eso, Laura. Y entonces, bueno, la invitación está para que ustedes, por favor, que se estén conectando ahora o que ya nos estén acompañando desde el principio de esta transmisión, si quieren hablar con el abogado de inmigración Narciso Cruz, lo pueden hacer llamando a ese teléfono que aparece allá en pantalla, al 619-717-2233. Pueden sacar una cita para que vengan aquí en persona a las oficinas en San Diego o en Oceanside, en el sur de California, y si no están aquí en el área, no se preocupen, que pueden hacer una consulta de manera telefónica. Son 30 minutos en persona directamente con él, lo hacen por teléfono o por videollamada. Este servicio de asesoría a distancia sí tiene un costo, ustedes lo pueden pagar con tarjeta y hablar al momento con el abogado, está buenísimo. La verdad que a la gente le ha encantado este servicio porque nos han llamado desde otros países y desde otras ciudades en el East Coast, desde Miami, desde Washington, desde todas partes de Estados Unidos, para poder hablar con el abogado Narciso Cruz, y que la distancia pues no sea una excusa para
para quedarse sin su asesoría legal. Y continuamos con el tema entonces de lo que ha pasado del social. Estamos hablando del seguro social, lo que quiere hacer Trump con el E-Verify, devolverlo obligatorio y que así sea mucho más difícil usar un social que sea falso o que le pertenezca a otra persona. Y entonces otra pregunta que te quiero hacer, Narciso, con respecto a esto es, ¿qué pasa si una persona está usando un seguro social falso de otra persona y le llega su seguro bueno? Esa persona está arreglando o está metida en un proceso de asilo o se casó con un ciudadano y esta persona está trabajando en una empresa y ahora ¿cómo hace para cambiar, para entregar el seguro bueno que ya le llegó? Ese es un tema muy grande que hacer y quizás tenga que hablar con un abogado privadamente para explicar sus circunstancias. Porque esto puede pasar, ¿no? Gente que creo que pasa mucho, ¿no? Un abogado, pues más que nada, el consejo es que ahora usa tu seguro correcto y no uses el falso. Pues el abogado, si le dices que estás usando un seguro falso, lo principal y la obligación que te va, el consejo que te va a dar un abogado es no lo hagas para de usar ese seguro falso, porque un abogado nunca puede decirle a un cliente, oh, sigue rompiendo la ley, eso es bueno, no, eso no es correcto, eso es contra la ley, pero al mismo tiempo yo no soy alguien para poner mi dedo y decirle a una persona, no tienes el derecho de trabajar, no tienes el derecho de sobrevivir aquí. Yo no soy esa persona que enforza las leyes, yo no trabajo para el gobierno americano, yo soy un abogado independiente. Pero la cosa aquí, Laura, es que esta pregunta que me hiciste aquí es muy interesante porque sí hubo un caso legal acerca de una persona que fue con su trabajador y hizo el cambio del I-90 y puso su seguro bueno. El seguro bueno es el seguro que agarró a través de su ajuste cuando ella agarró la Green Card, la mica. Y entonces el empleador habló con un abogado, el abogado empezó a pensar porque el empleador tenía preguntas y estaba preocupado si había consecuencias acerca de inmigración, diciendo por qué está sometiendo dos formas. El caso aquí, lo que resultó es que pues el trabajo despidió a la señora que quería usar su seguro bueno ahora por el hecho que pues sí, el empleador puede tener consecuencias, pero lo que hizo el empleador es que pensó diciendo, sabes que esta persona, tenemos una política aquí en esta oficina que nosotros tenemos que despedir a alguien que nos dio información falsa durante su entrevista o el proceso de aplicar para el trabajo o durante el entrenamiento del trabajo o los papeles que sometió para el trabajo. La política y pues la ley de nuestra oficina es que tenemos que despedir a esa persona. La despidieron y esa persona, la señora, levantó una demanda diciendo que fue injustificada, pues que la corrieron. Creo que fue, ¿no? Pero el caso nunca se resolvió por el hecho que la corte dijo que la despidiendo por la política que ellos tienen está justificado porque esa política está en el manual de entrenamiento del trabajo y entonces ellos tenían el derecho de hacerlo. Entonces, sí, creo que vi esa noticia por allí que ella alegaba que había sido porque era hispana o algo así, o era una persona de color negro, no recuerdo, pero creo que ella decía que era por discriminación y no. Correcto. Y no pues lo otro que decían que era por el tema de que tenía documentos falsos antes. Sí, y la cosa aquí es que cuando un abogado da consejo acerca de esta pregunta, está pensando quién está pidiendo el consejo. Por ejemplo, la señora aquí tiene una residencia, quiere protegerse, no quiere pues dar luz que ella estaba haciendo algo ilegal. Ahora el trabajo quiere también protegerse, no quiere dar luz que ellos le dieron empleo a alguien que no tenía el derecho de darle empleo. Y entonces los dos partidos están en una situación un poco pesada, porque la señora... Ambos tienen miedo, obviamente. Sí, y pues el caso se determinó que pues la persona sí encontró una manera de despedir a la trabajadora sin ser discriminación o sin ser más que nada algo que pues ellos los ponen en problemas o los puede llevar a un alto nivel de que estaban cometiendo o ayudando a una persona a cometer pues quizás un fraude, si lo quieres hablar en esa manera. Bueno, Narciso, y si por ejemplo la persona ya digamos va a ajustar estatus y una persona ha estado utilizando un seguro social que no es real o que es falso
y esta persona al momento de ajustar su estatus le preguntan por temas laborales, si ha trabajado, esta persona, me refiero a inmigración, le preguntan por esto, esta persona debe admitir este tipo de cosas, admitir que está trabajando, o cómo, porque hay formularios donde se tiene que poner esta información, ¿no? Es correcto, Laura. La cosa aquí es que una persona debe de siempre hablar con su abogado. Durante el proceso de ajuste de estatus, durante esa entrevista, una persona tiene derecho de llevar a su abogado, y la cosa aquí es que muchas veces puede ser que inmigración te está preguntando preguntas fuera del tema de agarrar este beneficio migratorio. Por ejemplo, Laura, si yo fuera un oficial de inmigración, tú quieres ajustar tu estatus legal, una pregunta inapropiada y que no tiene que ver nada de relevancia acerca de este beneficio es: oh, Laura, ¿tú eres católica, cristiana o musulmana? Eso no tiene que ver absolutamente nada con el tema de tu green card. Y entonces algunas veces te preguntan preguntas que realmente no están en la lista de, pues, que un oficial pueda determinar para hacer. Por ejemplo, has usado documentos falsos, si es una de esas, pero la cosa aquí es que no pueden ir tanto fuera del tema de documentos falsos. Ellos no están allá para enforzar otras leyes, no están allá para enforzar temas que están afuera para, pues, del beneficio que la persona está pidiendo. Un abogado quizás puede, pues, parar la plática si está viendo que estas preguntas están yendo a otro tema que realmente no tiene que ver nada con el propósito de esta entrevista. Bueno, súper importante para ir acompañado a una entrevista, porque claro, a veces se pueden poner pesados los agentes de inmigración, y creo que un abogado pues puede interrumpir y tiene como también el poder y la facilidad de hacerlo. Me imagino que a uno le da miedo ir a decir, no voy a responder esa pregunta. En cambio, un abogado pues puede interferir y puede ser como un intérprete para ayudarte a sortear esas entrevistas que ponen a la gente tan nerviosa. Listo, Laura. Bueno, sí. Narciso, ya creo que ya se nos acabó el tiempo, ya estamos llegando aquí al final de este Facebook Live, que lamentablemente, bueno, son noticias que son un poco pesadas porque tienen que ver con la obligación que quiere imponer el presidente Donald Trump de usar el E-Verify para correr los seguros de las personas que pidan empleo, y esto obviamente pues pondría como en jaque a una cantidad de inmigrantes que están utilizando seguros sociales falsos, que si bien sí puede ser un delito, pero de todas formas es como que lo que decíamos acá, hay personas que tienen que vivir, no tienen otra forma, o sea, tienen que trabajar para poderse sostener y no hay otra manera. Entonces, es correcto, Laura, y pues el ser humano es el ser humano, tenemos que vivir en la realidad, y la realidad es que pues la economía necesita gente, y al mismo tiempo pues la gente necesita que sobrevivir. Pero con eso, Laura, nos despedimos. Así y para la próxima, amiga. Así es, denle suscribirse aquí al canal, acá abajo está el botoncito rojo, suscribirse, denle like y nos vemos la próxima semana. Cuídense, que estén muy bien, bye. Bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.